Hola, un saludo para todos. Hoy tengo un problema de consumo de corriente en una motocicleta Actic 110. El problema de esta motocicleta es que con el switch cerrado, está totalmente cerrado, tiene un consumo muy alto de amperaje. Está más o menos como en 1.5 amperios. Es un consumo extremadamente alto, donde normalmente estaría en 0.010 miliamperios. Sería algo normal, que no genere ningún problema. Hasta ahí sería aceptable, pero ya de ahí en adelante va a afectar la batería. Entonces, como vemos, aquí tengo la batería y lo pongo ahí, pero no se ve que genere chispas de pronto, por decir que tenga un corto eléctrico, pero no se ve visible ningún corto eléctrico. Pero ahora si pongo el probador de corriente, en este caso lo pongo aquí, ahí, y pongo el probador de corriente en serie, vemos que se prende el bombillo inmediatamente, como si hubiera un corto eléctrico. Ese es el consumo que hay en la motocicleta, ¿ok? Si estuviera normal con el switch cerrado totalmente, este bombillo no debería estar encendido. Entonces, ahora ponemos el multímetro aquí en la escala para medir amperios, 10 amperios, y lo pongo acá en esta posición para medir amperaje. Dejo la tierra común aquí, solamente corro el cable de color rojo hacia acá. Entonces vamos a poner la punta positiva y pongo la punta negra aquí en el terminal que se conecta a la batería, y como vemos tenemos 2 amperios más o menos, ahí está variando, con una corriente demasiado alta de consumo. Entonces voy a verificar, voy a soltar el regulador de corriente, que muchas veces por el regulador de corriente, cuando se daña, esta corriente se fuga por ahí. Vamos a hacerlo. Bueno, como vemos, ya he desconectado el regulador de corriente de aquí, y el consumo ha bajado un poco, pero aún sigue el consumo, no ha disminuido en totalidad. En este caso tenemos 100, ahí reducimos, volvemos y conectamos, tenemos 220 miliamperios, aún es 140, aún es extremadamente alto el consumo. Entonces vamos a seguir revisando. Bueno, después ya de hacer varias pruebas aquí, para no hacer esto tan largo, ya he llegado a la solución del problema. El problema estaba en este relay de arranque, aunque muchas veces se pone directo, pero a veces es visible la falla, porque el motor de arranque empieza a funcionar como si estuviéramos activando el motor de arranque, pero en este caso no se está activando el motor de arranque, simplemente se está realizando es un consumo de corriente a través de este relay. Internamente está afectado. Entonces vemos que aquí tengo conectado acá, y el consumo está en cero, no tenemos ningún tipo de consumo de corriente. ¿Pero por qué? Porque he desconectado la pacha que va hacia el motor de arranque. Entonces ya el problema lo he encontrado, está aquí en este relay de arranque. Entonces ahora lo voy a cambiar nuevo y ya miraremos cómo sigue funcionando. Bueno, como vemos ahora, ya he reemplazado el relay de arranque. Aquí el relay de arranque nuevo. Tengo ya conectado acá nuevamente el regulador de corriente. Tengo acá conectada la pacha que va hacia el motor de arranque. Tengo conectado el probador de corriente a negativo de batería y al borne que se conecta a la batería, y como vemos el bombillo ya no está encendido. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún consumo de corriente. Ok, ahora vamos a poner el multímetro para que veamos que estamos en 0% de consumo. Bueno, entonces como vemos aquí ya he conectado el multímetro, punta roja, positivo a negativo acá arriba de batería. Eso es el lado de las puntas, el color de las puntas la puedes poner hacia el lado que sea.
igual no afecta el orden de conexión para medir corriente en este caso. En este caso no estamos probando carga ni nada, simplemente estamos probando es consumo de corriente. Por lo tanto, las puntas pueden ir hacia cualquier lado. Vemos que tenemos aquí la conexión de punta negra a negativo y vemos que el multímetro está en cero consumo, cero corriente de consumo. Entonces, como vemos, el problema ya se solucionó, era el relay de arranque internamente afectado y ese consumo se iba hacia el motor de arranque, aunque no lo activaba ni hacía que girara el motor de arranque, pero sí se estaba fugando una corriente bastante considerable. En un caso llegaba a marcar casi 1.5 amperios. ¿Ok? Entonces esta es la importancia de hacer varias pruebas a la hora de colocar una batería nueva. Tanto la primera que le hago yo es la prueba de voltaje. Esa es una prueba de voltaje. La segunda sería una prueba de consumo, como la que estoy haciendo en este caso, una prueba de consumo. Con el switch cerrado, la motocicleta no debe tener ningún tipo de consumo. En este caso debería estar así, cero. La otra prueba que realizo es corriente de carga, corriente, no voltaje, sino corriente. Bueno, entonces para terminar de complementar este video aquí, he decidido hacerle una prueba a este relé, la cual es el que estaba presentando la falla. En este caso es el que estaba afectando el sistema eléctrico de la batería. Dañó una batería y entonces vamos a verificar qué fue lo que sucedió en ese relé. Aquí tengo uno que está nuevo y este que es el afectado. Aquí tengo el multímetro, en este caso lo tengo en escala de continuidad porque vamos a hacerle una prueba de continuidad y para que veamos algo aquí. Ya les voy a mostrar. Bueno, como vemos ya tengo las puntas del multímetro conectadas al relé que está afectado y lo que vamos a hacer es a medirle en este caso continuidad. Como vemos aquí estamos midiendo continuidad y vemos que nos marca en este caso OL, circuito abierto. Pero si vamos, lo ponemos en resistencia, vamos a ver lo que sucede. En este caso 200 ohmios, no, 2000 ohmios tampoco, 20 kilo ohmios tampoco. Pero si vamos a la escala de 20 kilo ohmios, mire lo que sucede. Vemos que internamente el relé tiene una resistencia de conexión entre este punto y este punto. Tiene una resistencia de 191 kilo ohmios, lo que quiere decir que sí hay una conexión interna en este momento, aunque el relé no está activado. Vemos que los cables de control de este relé están desconectados. Entonces, por lo tanto, debería estar sin ningún tipo de resistencia aquí en estas dos conexiones. Al haber una resistencia ahí, quiere decir que hay un puente la cual la corriente se va a fugar por esa resistencia. Por ahí se va a fugar una pequeña cantidad de corriente, ¿ok? Bueno, entonces como vemos acá tengo el relé nuevo y vamos a hacerle la misma prueba y vamos a verificar que no sucede lo mismo que está sucediendo con este. Entonces vamos a conectarlo. Entonces, como vemos, ya lo he conectado las puntas del multímetro al relé que está en buen estado y vemos que está aquí en continuidad, tampoco tiene ninguna continuidad. Lo pasamos a 200 ohmios tampoco, a 2000 tampoco, nos da OL. Vamos a 20 kilo ohmios, también seguimos con OL. Vamos a 200 kilo ohmios, tampoco. Lo pasamos a 20 megas y tampoco. Como vemos, no debe haber ningún tipo de conexión, ninguna resistencia entre esas dos puntas, ya que al haber una resistencia quiere decir que hay una conexión entre esos dos puntos. Como vemos, el que está en buen estado no tiene ningún tipo de conexión. Entonces este era el problema que generaba este relay. Tiene una resistencia bastante alta, por esa razón el motor de arranque no se activa tampoco. Pero al tener este paso de corriente pequeño, ese amperaje de
de 200 miliamperios, en algunos casos llegaba a pasar hasta 1 amperio ese flujo de corriente por ahí. El motor de arranque no se activa, pero sí había una gran descarga en la batería, tanto que la afectó. Entonces, como vemos, ese era el daño. Aquí ya lo hemos identificado en el relé, midiendo que sí hay una resistencia interna, lo que quiere decir que pudiera ser desprendimiento de material activo internamente en el relé que se aglomeró en los contactos, y es lo que está haciendo ahí un contacto entre esos dos puntos, pudiera ser. Pero como vemos, ahí era la fuga de corriente. Entonces, esto fue todo, muchas gracias y quedamos pendientes para un próximo video.